Bueno, en este video voy a resolver la integral de la secante de x diferencial x. La clave para resolver esta integral consiste en multiplicar y dividir a la secante de x por la secante de x más la tangente de x. De esta manera, fíjense que lo que podemos hacer a continuación, el siguiente paso es aplicar acá la propiedad distributiva. Entonces al multiplicar, al distribuir la secante de x, nos quedaría de la siguiente manera. Esto es secante de x por secante de x, secante al cuadrado de x, más secante de x por tangente de x, bueno, quedaría secante de x por tangente de x. Todo esto sobre la secante de x más la tangente de x diferencial x. Entonces a continuación lo que se hace es hacer una sustitución, ¿sí? Vamos a resolver esta integral por el método de sustitución. Y lo que vamos a hacer es, vamos a llamar u, ¿sí? A la expresión que aparece en el denominador, o sea, vamos a hacer u igual a la secante de x más la tangente de x. Y en este caso lo que vamos a hacer a continuación es derivar, ¿sí? Derivar u respecto de x. Entonces, como tenemos que derivar una suma, lo que tenemos que hacer es derivar cada uno de los términos. Entonces vamos a calcular estas dos derivadas por separado. Primero vamos a calcular la derivada de la secante de x. Bueno, como sabemos, la secante de x es lo mismo que tener 1 sobre coseno de x, o sea que lo que tenemos que derivar es esta expresión. Pero 1 sobre coseno de x se puede expresar como coseno a la menos 1 de x. Entonces lo que tengo que hacer es derivar esta expresión y para eso vamos a utilizar la regla de la cadena. En este caso el exponente, ¿sí? Que es menos 1, baja acá adelante, sería menos 1 por el coseno de x elevado a la menos 2, porque al menos 1 se le resta 1, entonces quedaría a la menos 2. Pero ahora sería por la derivada de lo de adentro, o sea, por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno, como sabemos, es el menos el seno, ¿sí? Menos el seno de x. Entonces, bueno, lo que podemos hacer a continuación es, por ejemplo, acá tenemos menos, acá tenemos otro menos, entonces menos por menos es más. Y después podemos escribir esto de la siguiente manera. Bueno, en la parte de arriba nos quedaría el seno de x y en la parte del denominador nos quedaría el coseno al cuadrado de x. Entonces lo que podemos hacer acá, bueno, es separar esto, ¿sí? Separar acá un factor coseno, entonces nos quedaría que esto es seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. Y como sabemos, seno sobre coseno de x, bueno, eso es la tangente de x, y 1 sobre coseno de x, todo eso es la secante de x, o sea que nos quedaría que la derivada de la secante de x es la tangente de x por la secante de x. Ahí ya tenemos la expresión de la derivada de la secante de x y ahora vamos a calcular la derivada de la tangente, que como sabemos, la tangente se define como el seno de x sobre el coseno de x, entonces vamos a derivar esto y bueno, para derivar esto se utiliza la regla del cociente, entonces elevamos al cuadrado el denominador, quedaría coseno al cuadrado de x, y en la parte de arriba se deriva, sería lo siguiente, sería la derivada del numerador, en este caso la derivada del seno es el coseno, o sea, coseno de x, por el denominador sin derivar, o sea, quedaría coseno de x, menos el numerador sin derivar, quedaría seno de x, por la derivada del denominador, la derivada del coseno es menos el seno. Entonces lo mismo, acá tenemos un menos, acá tenemos otro menos más, sería menos por menos es más, o sea, quedaría coseno cuadrado de x más seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Bueno, como sabemos, coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, eso es 1. ¿Sí? Entonces quedaría 1 sobre coseno al cuadrado de x. Y esto que está acá se puede escribir de esta manera, se puede escribir como 1 sobre coseno de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya que sabemos, bueno, que la potencia es distributiva respecto de la división, entonces, bueno, si distribuimos daría esta expresión, así que esto es correcto. Y, bueno, como sabemos, 1 sobre coseno de x, eso es la secante de x, entonces quedaría secante al cuadrado de x. Entonces, la derivada de la tangente, ¿sí? Es la secante al cuadrado de x. Entonces, ya una vez entonces que tenemos esto, entonces, como habíamos llamado u igual a todo esto, al derivarlo respecto de x, nos quedaría que su derivada es la secante de x por la tangente de x más la secante al cuadrado de x diferencial x. Entonces ahora sí podemos hacer la sustitución, ¿sí?
Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esto va a ser la integral de... Fíjense que en la parte de arriba, o sea, nosotros sabemos que la secante de x por la tangente de x más la secante al cuadrado de x diferencial x, todo eso es el diferencial de u. Fíjense que es lo que aparece en esta expresión, ¿sí? Entonces, toda esta parte, ¿sí? Incluyendo el diferencial, todo eso es el diferencial de u. Y en el denominador, la secante de x más la tangente de x, eso es u. Entonces, esto nos quedaría que es la integral de 1 sobre u diferencial u. Entonces, bueno, ahora sí, en el siguiente paso, calculamos esta integral. Sabemos que la integral de 1 sobre u diferencial u, eso da el logaritmo natural de u. Fíjense que acá el u va entre módulos, ¿sí? Va con valor absoluto. Entonces nos quedaría el logaritmo natural de u más c, ¿sí? No hay que olvidarse de la constante de integración. Entonces, bueno, ahora lo que hacemos es volver para atrás y vamos a escribir esto en función de x. ¿Y quién es u? Bueno, u es la secante de x más la tangente de x. Entonces esto es igual al logaritmo natural del módulo de la secante de x más la tangente de x más la constante de integración, ¿sí? Más c, donde c pertenece a r. Y esta sería entonces la integral de la secante de x.